Vamos a ver cómo está la testosterona y la LH, dependiendo de ciertos diagnósticos o ciertas patologías que va a tener el paciente. Entonces aquí nada más vamos a estar hablando de un paciente que es 46XY, o sea, es un hombre que no tiene trastornos cromosómicos. Tiene 46 cromosomas y tiene cromosoma Y y nada más tiene un cromosoma Y y nada más tiene un cromosoma X. O sea, genotípicamente va a ser un hombre normal. Ahora lo que va a cambiar va a ser fenotípicamente. Entonces, primer diagnóstico, ¿qué pasa cuando el paciente tiene defecto de los receptores de andrógenos? Entonces, digamos, aquí está una célula que tiene receptores para andrógenos, como es por ejemplo la testosterona. Ahora, como la testosterona es un derivado de los esteroides, los receptores para la testosterona no están en la superficie de la célula, sino que están aquí adentro de la célula. Entonces, digamos, aquí está el núcleo de la célula, aquí tenemos el DNA, doble cadena de DNA, y aquí tenemos el receptor para la testosterona. En un paciente normal, la testosterona llegaría, atravesaría la membrana de la célula y se uniría aquí a su receptor. Y finalmente este complejo, el complejo de receptor-testosterona, llegarían al núcleo y harían que se empezaran a producir proteínas. O sea, harían que la RNA polimerasa llegue aquí, empiece a sintetizar RNA y el RNA se va a síntesis de proteínas. Pero bueno, esto, el mecanismo de acción de los esteroides, esto ya está en otro video. Aquí lo importante es ver el diagnóstico diferencial. Entonces, paciente que viene con defecto de los receptores de andrógeno no va a tener que la testosterona se una a su receptor, porque el defecto del receptor hace que la testosterona no se una, o bueno, cuando menos no va a responder. O sea, sí se puede unir, pero no va a responder. Entonces, no responde a la testosterona. O sea, es como si el paciente no tuviera testosterona. Entonces, paciente con defecto de los receptores de andrógenos sí tiene testosterona, sí está produciendo testosterona, y de hecho está produciendo más testosterona de lo normal. Tiene testosterona, pero no está respondiendo a la testosterona. Entonces, el paciente produce testosterona, pero no se está viendo el efecto de la testosterona, o no está respondiendo a la testosterona. Y recordemos que la LH es de producción de la testosterona. Entonces, la testosterona finalmente llega a los tejidos periféricos, y hace lo que tenga que hacer, que se produzcan o que se desarrolle, por ejemplo, el testículo y todos los caracteres sexuales secundarios del hombre. Pero si tenemos que el paciente no está respondiendo a la testosterona, digamos, los tejidos periféricos no están respondiendo a la testosterona. Entonces, el eje hipotálamo hipófisis glándula responde produciendo más hormona liberadora de la gonadotropina, que es la hormona que viene del hipotálamo, y es esta hormona la que estimula a que la adenohipófisis produzca más LH y FSH. Recordemos que la adenohipófisis produce las gonadotropinas, que es la LH y la FSH. Entonces, si el paciente no está respondiendo a la testosterona, el paciente va a compensar produciendo más testosterona, porque el eje hipotálamo hipófisis glándula lo ve como si no tuviera testosterona, pero no es que no tenga testosterona, sino que sí tiene testosterona, pero no está respondiendo a la testosterona. Entonces, si no responde a la testosterona, va a haber más estimulación del hipotálamo a que produzca hormona liberadora de la gonadotropina. Entonces, el paciente tiene más estimulación de la adenohipófisis a que se produzcan las gonadotropinas. Entonces, la adenohipófisis produce la LH. Entonces, vamos a tener un aumento de LH que nos produce un aumento de testosterona. Por eso, el paciente que tiene defecto del receptor de andrógeno es un paciente que no responde a los andrógenos, que no responde a la testosterona, pero sí tiene los andrógenos. Entonces, tiene aumento de testosterona y tiene aumento de la LH. Vamos con el siguiente trastorno. Este va a ser el paciente que venga con hipogonadismo, hipergonadotrópico. Entonces, hipogonadismo, este primer término se refiere a cómo están los testículos. Entonces, eso quiere decir que los testículos no están funcionando bien. Hipergonadotrópico, esto se refiere a la adenohipófisis. Entonces, hipergonadotrópico, esto quiere decir que tenemos mucha estimulación por medio de la adenohipófisis. Entonces, recordamos rápidamente cómo está el eje hipotálamo hipófisis glándula. Tenemos aquí está el hipotálamo, que fue lo que más o menos ya vemos aquí. Tenemos el hipotálamo, que produce la hormona liberadora de la gonadotropina. La hormona liberadora de la gonadotropina es recibida por la adenohipófisis.
la adenopófisis en respuesta a que la gonadotropina esté une a su receptor, a que la hormona liberadora de la gonadotropina esté une a su receptor, la adenopófisis produce la FSH y la LH. Entonces aquí en la sangre vamos a tener FSH y LH, esto llega a todos los tejidos periféricos y llega finalmente, o en donde importa que llegue, hasta las glándulas. En este caso estamos hablando de los testículos. Entonces aquí en los testículos, aquí va a llegar la FSH y la LH, y la LH hace producción de testosterona por medio de las células de Leydig. La LH estimula que las células de Leydig produzcan la testosterona. Entonces, ¿aquí qué pasa? Cuando el paciente tiene hipogonadismo hipergonadotrópico, esto quiere decir que el paciente no tiene buena función de los testículos. Entonces, si el paciente no tiene buena función de los testículos, el paciente no va a producir testosterona. Entonces, la testosterona va a estar baja. Ahora, ¿qué pasa si la testosterona está baja? El hipotálamo no va a sensar un aumento de la testosterona y va a sensar como si no hubiera testosterona, pues no hay testosterona. Entonces, el hipotálamo no va a estar inhibido. Hipotálamo no inhibido. Esto quiere decir que el hipotálamo va a seguir produciendo hormona liberadora de la gonadotropina. Entonces el paciente produce más hormona liberadora de la gonadotropina. Esto hace que se produzca más FSH y más LH. Tenemos más LH, pero no vamos a tener más testosterona porque tenemos mal la función de los testículos, pero tenemos bien la función de la adenopófisis. Entonces, hipogonadismo hipergonadotrópico es mala función de los testículos y buena función de la adenopófisis. ¿Cómo se presenta esto? Como un aumento de la LH y una disminución de la testosterona. Vamos con el siguiente trastorno. El siguiente trastorno va a ser que no tengamos bien el testículo ni la adenopófisis. Entonces, esto va a ser, este es hipogonadismo hipogonadotrópico. Entonces tenemos mala función del testículo y mala función de la adenopófisis. Entonces vamos a ver otra vez el eje. Tenemos el hipotálamo que produce la hormona liberadora de la gonadotropina. Esta es recibida por la adenopófisis. Esto estimula a la adenopófisis a producir FSH y LH. Entonces aquí en la sangre vamos a tener FSH y LH. La LH hace que las células de Leydig produzcan la testosterona. Ahora aquí tenemos defecto del testículo y defecto de la adenopófisis. Entonces, si el paciente tiene defecto del testículo o que no tiene función del testículo, no se va a producir la testosterona. Entonces, testosterona baja y el paciente no tiene actividad o tiene mala actividad de la adenopófisis. Entonces, aunque tengamos estimulación por medio de la hormona liberadora de la gonadotropina, vamos a tener un aumento de la estimulación de la hormona liberadora de la gonadotropina hacia la adenopófisis. Pero la adenopófisis, aunque recibe la hormona, no va a responder porque está funcionando mal. Esto es hipogonadismo hipogonadotrópico, que la adenopófisis también funciona mal. Entonces, la adenopófisis no responde a la hormona liberadora de la gonadotropina, aunque haya mucha estimulación de la adenopófisis por medio de la hormona liberadora de la gonadotropina. Entonces, el paciente va a tener disminución de la LH. Entonces, paciente que viene con un aumento de testosterona y aumento de LH, podemos pensar que es, por ejemplo, defecto de los receptores de andrógeno, porque como no está respondiendo al andrógeno, pues va a estar produciendo más hormona liberadora de la gonadotropina y por tanto más LH y por tanto más testosterona, pero de todos modos va a seguir sin responder. Paciente que viene con aumento de LH y disminución de testosterona, esto es que el paciente no está produciendo testosterona, pero sí está produciendo LH. Entonces es un defecto del testículo, pero no de la adenopófisis. Hipogonadismo hipergonadotrópico. Y paciente que viene con disminución de LH y testosterona es que el testículo está mal y que la adenopófisis está mal. O de hecho no necesariamente tendrá que estar mal el testículo. Aunque el testículo estuviera bien, por medio de tener disminución de LH, si no tenemos LH pues no vamos a tener testosterona. Entonces, esto es hipogonadismo hipogonadotrópico, que los dos están mal, o aunque sea que nada más la adenopófisis esté mal, el paciente va a tener disminución de la testosterona y disminución de la LH. Nos vemos en el siguiente video.